Había sangre en mis manos cuando desperté, no era mía, al menos no de una herida nueva, era el rastro de la anestesia que me había dejado tan desorientada que no entendía por qué mis dedos temblaban ni por qué el cuarto de hospital olía a flores que nadie había traído para mí. Tenía 16 años. Acababa de salir de una cirugía de 7 horas para extirpar un tumor en la columna, y lo primero que escuché cuando abrí los ojos no fue la voz de mi madre diciéndome que había salido bien. Lo primero que escuché fue el sonido de unos papeles, el roce seco de documentos legales sobre una mesa de metal, y la voz de mi padre, fría como el suero que me corría por la vena, diciéndole a mi madre que el matrimonio había terminado. Me llamo Valentina, y esta es la historia de cómo aprendí que algunas traiciones no tienen nombre en ningún idioma, porque ninguna lengua fue diseñada para describir algo tan oscuro. Pero para que entiendas lo que pasó ese día en el hospital, primero necesitas entender quién era mi padre antes de convertirse en el hombre que firmó esos papeles. Rodrigo Salas era el tipo de hombre que llenaba una habitación sin esfuerzo, alto, de voz grave, con esa seguridad tranquila que confundes con fortaleza cuando eres niña. Para mí, durante muchos años, fue simplemente papá, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento vacío del supermercado un domingo por la mañana. El que se quedaba hasta tarde revisando mis tareas de matemáticas, aunque él mismo admitía que no entendía nada después de 3er grado, el que aplaudía en cada obra de teatro escolar como si yo fuera la protagonista, aunque casi siempre era solo árbol número 3 o villancico de fondo. Mi madre, Elena, era diferente, más callada, más seria, el tipo de mujer que carga con el mundo en silencio y lo llama responsabilidad. Trabajaba como enfermera durante turnos de 12 horas y aún así llegaba a casa y hacía la cena, revisaba las mochilas, firmaba los permisos escolares, recordaba los cumpleaños de todo el mundo. Era la columna vertebral de nuestra familia, aunque en ese momento yo era demasiado joven para darme cuenta de que las columnas también se rompen. Vivíamos en una ciudad mediana del norte, en una casa que no era grande pero que siempre olía a pan tostado y a jabón de lavanda. Teníamos una rutina, teníamos un orden, y como todos los órdenes que parecen perfectos desde afuera, el nuestro tenía grietas que yo no sabía leer. Empecé a sentir el dolor en la espalda cuando tenía 14 años. Al principio pensé que era por la mochila, por las horas sentada frente a la computadora, por el crecimiento. Mi madre me llevó al médico 3 veces antes de que alguien decidiera hacer una resonancia magnética. Cuando llegaron los resultados, recuerdo que la doctora habló durante mucho tiempo y que yo solo entendí una parte. Había algo que no debía estar ahí, dentro de mi columna, apretando los nervios como una mano que cierra el puño despacio. El diagnóstico fue ependimoma intramedular, un tumor en la médula espinal, benigno, dijeron, como si eso fuera suficiente consuelo, pero también dijeron que si no operaban pronto, podría perder movilidad, que el tiempo importaba, que había riesgos. Mi padre estuvo presente en todas las consultas, tomaba notas en su teléfono, hacía preguntas, le estrechaba la mano al cirujano con esa firmeza suya. Mi madre lloraba de noche cuando creía que yo dormía, yo la escuchaba a través de la pared y apretaba la almohada contra mi cara para no hacer ruido. La operación fue programada para el 15 de marzo, una fecha que llevo tatuada en algún lugar del pecho aunque no tenga tinta en la piel. La noche anterior, mi padre me trajo pizza, que era mi comida favorita, y vimos una película juntos en el sofá de mi cuarto de hospital. Me tomó de la mano durante los créditos finales y me dijo que todo iba a salir bien, que él iba a estar ahí cuando despertara, que siempre iba a estar ahí. Nunca supe mentir bien, pero tampoco supe reconocer cuando alguien me mentía a mí. La cirugía duró 7 horas y 16 minutos. Eso me lo dijo la enfermera después. Cuando ya podía hablar sin que la lengua se me sintiera como un trapo húmedo, dijeron que había salido bien, que el tumor estaba completo, que si todo iba en orden, en unos meses podría volver a hacer vida normal. Pero cuando volví en mí, el cuarto tenía algo extraño, un silencio que pesaba diferente. Mi madre estaba sentada en el rincón más alejado de la cama, con las manos juntas sobre el regazo, mirando un punto fijo en el suelo. Mi padre estaba de pie cerca de la puerta, con la chaqueta puesta, como si estuviera a punto de irse. Y había papeles sobre la mesa auxiliar. No entendí de inmediato, mi cerebro todavía estaba nadando entre capas de anestesia y morfina. Escuché fragmentos, palabras sueltas, divorcio, firma, acuerdo. Mi madre no lloraba, estaba más allá de las lágrimas, en ese lugar extraño donde el dolor se convierte en piedra. Mi padre me miró una sola vez antes de salir, y en esa mirada no había culpa, solo algo que tardé años en nombrar correctamente: alivio. Pasaron 3 semanas antes de que alguien me explicara algo. Fue mi tía Graciela, la hermana de mi madre, la que se quedó con nosotras durante la recuperación, una noche, mientras me ayudaba a caminar por el pasillo de la casa con el andador que todavía necesitaba para no caerme. Me dijo que había algo que yo tenía que saber, que era mejor que lo escuchara de alguien que me amaba.
Mi padre había solicitado el divorcio al día siguiente de mi cirugía, no a las semanas, no al mes, al día siguiente, y cuando mi madre, destrozada y sin entender nada, contrató un abogado, apareció algo que lo cambió todo: los registros bancarios. Mi padre llevaba 2 años y 4 meses desviando dinero de la cuenta familiar, no una cantidad pequeña, no un error contable, era sistemático, calculado, invisible para alguien que confiaba completamente, transferencias pequeñas que solas no significaban nada pero que juntas formaban una suma que me quitó el aire cuando escuché el número. El dinero había ido a una cuenta que no era de ninguno de nosotros. Era de una mujer que se llamaba Marcela, que tenía 31 años, que vivía en otra ciudad, y que, según los registros que el abogado de mi madre encontró después, había estado recibiendo pagos regulares durante todo ese tiempo: viajes, un apartamento, facturas de restaurantes en ciudades donde mi padre había ido a supuestos congresos de trabajo. Había otra vida, paralela, silenciosa, construida con el dinero que debía haber sido para la casa, para la comida, para mi tratamiento. El tumor en mi espalda había sido operado, pero yo descubrí que había otro tipo de tumor que crece en el centro de una familia y que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde para extirparlo sin daño. Mi recuperación fue lenta, los primeros meses. Caminar era un acto de voluntad más que de músculo. Había días en que el dolor era tan intenso que me quedaba mirando el techo durante horas, contando las grietas del yeso como si fueran constelaciones que pudieran explicarme algo. Mi madre seguía trabajando, seguía llegando tarde, seguía siendo la columna de todo. Ahora sin nadie que fingiera sostenerla por el otro lado. Lo que más me dolía no era el abandono, era el momento elegido, porque mi padre había esperado a que yo estuviera en la mesa de operaciones, a que mi madre estuviera completamente sola y vulnerable, a que no hubiera posibilidad de escena, de discusión, de testigos que importaran. Había elegido ese momento específico para presentar los papeles porque sabía que mi madre no podía hacer nada, que estaba demasiado rota para pelear. Fue un acto de cobardía tan preciso que parecía calculado con bisturí. El proceso de divorcio duró casi 1 año. Mi madre perdió peso que no tenía para perder, dejó de escuchar música, cosa que antes hacía siempre mientras cocinaba. La casa se volvió más silenciosa de una manera diferente, no tranquila sino vacía, como un cuarto después de que alguien se va y deja solo el olor a lo que fue. Yo aprendí a caminar sin andador en junio. Recuerdo el día exacto porque mi madre me estaba mirando desde la cocina y cuando me vio cruzar el pasillo sola, se sentó en el suelo y lloró, no de tristeza, creo, o no solo de eso. Era ese tipo de llanto que viene cuando el cuerpo finalmente suelta algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. La abracé en el suelo de la cocina durante mucho tiempo, y pensé que si los dos habíamos llegado hasta ahí, si yo había sobrevivido una cirugía y ella había sobrevivido una traición de esa magnitud, entonces quizás seguir era posible, no fácil, nunca iba a ser fácil, pero posible. Mi padre intentó contactarme varias veces durante ese primer año, mensajes, una llamada que no contesté, una carta que guardé sin abrir en el fondo de un cajón. No era odio lo que sentía, era algo más complicado que el odio, más difícil de resolver. Era la comprensión de que el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta y el hombre que había firmado papeles de divorcio mientras yo salía de anestesia eran la misma persona, y que yo tendría que encontrar una manera de vivir con eso sin que me partiera en dos. Tardé 3 años en abrir esa carta. La leí una tarde de otoño, sola en mi cuarto, con las piernas cruzadas sobre la cama. No había ninguna explicación real adentro, había excusas disfrazadas de honestidad. Había algo que quería parecerse a arrepentimiento, pero que en realidad era solo incomodidad con las consecuencias. Guardé la carta de vuelta en el sobre y la dejé en el cajón. No la tiré. Pero tampoco la respondí. Algunas puertas no se cierran con un portazo, se cierran despacio, en silencio, y el sonido que hacen al cerrar no se parece al alivio sino a la resignación. Hoy tengo 20 años, camino bien, aunque cuando hace frío la espalda me recuerda lo que estuvo ahí. Me gradué del bachillerato con honores, lo cual no me parece un milagro sino simplemente el resultado de haber decidido que no iba a dejar que ninguna de las dos cosas que casi me destruyeron, el tumor ni la traición, ganaran. Estudio enfermería. Cuando me preguntan por qué, digo que es por mi madre, y es verdad, pero también es por mí, por la chica de 16 años que despertó de una cirugía de 7 horas y tuvo que aprender, sin que nadie se lo explicara, que el cuerpo se puede curar de cosas que parecían imposibles. Mi madre volvió a escuchar música el año pasado. La escuché cantando en la cocina un sábado por la mañana y me quedé parada en el pasillo sin hacer ruido, dejando que ese sonido me llenara el pecho de algo que no sé nombrar exactamente, pero que se parece mucho a la esperanza. No sé si lo que mi padre hizo tiene perdón, no sé si el perdón es algo que yo le deba a alguien más que a mí misma. Lo que sé es que el dolor que creció dentro de mí no fue el tumor que los médicos extirparon, fue todo lo que vino después,
y que a diferencia del tumor, ese dolor no lo operó nadie, lo tuve que disolver yo sola, despacio, con los años. Con la rabia primero y con el cansancio después, y finalmente con algo que se parece a la aceptación aunque nunca sea completamente paz. Hay cosas que no se sanan del todo, hay cicatrices que quedan, visibles o invisibles, y que forman parte de la geografía de lo que uno es. Aprendí a leer las mías, aprendí a no avergonzarme de ellas. Y aprendí, sobre todo, que algunas personas muestran quiénes son no en los momentos de alegría, sino en los momentos en que creen que nadie está mirando. Mi padre creyó que yo estaba inconsciente, que no podía ver nada, que ese era el momento perfecto para ser quien realmente era. Pero yo vi, lo vi todo, y sigo aquí.